Seguimos en Palabra de Campo. Vamos a hablar de ganadería, entre otros temas. Quiero charlar porque la verdad que hay varias cuestiones para hablar con Daniel Costamaña, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, no solamente de ganadería, sino también de lo que está pasando en la provincia con el río Paraná, con la bajante histórica que está afectando fuertemente no solamente a la producción. Los saludo ya mismo al ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamaña. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aprile lo saluda aquí en Radio 10. ¿Qué tal? Muy buen día, Daniel. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, Bueno, por favor. en principio, ustedes han formado parte de un encuentro en los últimos días donde el ministro Basterra se reunió con muchos ministros de la producción o del sector de la zona centro, este plan ganadero que tiene en vilo prácticamente a todo el sector productivo. ¿Qué se habló en ese encuentro y qué puede aportar la provincia de Santa Fe? Bueno, fue una reunión positiva en principio donde nos reunimos con Luis Basterra, los ministros de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. Fue muy sincera, muy franca y cada uno pudo expresar lo que siente y la realidad de cada provincia y los avances que en cada provincia se tiene en materia de producción ganadera, de industrialización, de exportaciones y lo que significa realmente todo este gran complejo ganadero y además se plantearon distintos tipos de, no solo de objeciones, sino que se quedó en fuertes ideas, en propuestas y en un esquema propositivo, ¿no? O sea, como para que realmente se pueda resolver esta coyuntura, pero que además se haga un trazo grueso basado justamente en plazos a largo plazo, que Ujú. condice con lo que son los ciclos ganaderos. Por lo tanto, fueron 4 horas de reunión, realmente positiva, donde se dijeron, yo creo que no quedó tema sin tocar en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la carne, ¿no? Ya, preguntaba porque, el propio gobernador Perotti había sido bastante crítico de esta decisión del gobierno, porque la actividad ganadera y particularmente la industrial ganadera es muy representativa en términos económicos para la provincia. Bueno, sin duda, Santa Fe es la primera exportadora del país, tiene muy cerca del 50% de las exportaciones nacionales provienen de nuestra provincia, en 10 plantas frigoríficas y es el segundo rodeo nacional, luego de Buenos Aires. Además de cuestiones que tienen que ver con la cantidad de gente que trabaja, no solo en la industria exportadora, sino en aquellas empresas frigoríficas que no están dentro de las principales o de las grandes dentro de lo que es el ABC, sino que son muchas empresas de menor porte, pero que tenían habilitadas exportaciones a China en cuanto a la vaca. Claro. Y por otro lado, nosotros tenemos un complejo de cría que es realmente importante, sobre todo en el norte de la provincia, donde, ahí de algún modo fue lo que coincidimos en la realidad de todas las provincias del centro y que también vino del norte, ¿no? O sea, en la complejidad de esta medida en cuanto al tema de la vaca, Claro. fundamentalmente de la vaca de manufactura y conserva. ¿En ese tema tuvieron algún tipo de respuesta concreta del ministro de que eso se estaría analizando, que se podría levantar esa restricción en los próximos días? Bueno, uno siempre tiene expectativas. Luis Basterra es realmente muy, digamos que escucha, entiende y sabe, además porque vive en una provincia donde la cría juega un rol fundamental, ¿no? Claro. Que es Formosa. Por lo tanto, siempre tenemos centradas expectativas, fuimos muy, muy sinceros y sabiendo de lo importante que es el consumo de carne en la Argentina y de los valores y de las estrategias a seguir en toda la cadena. Claro. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Mm. Quiero consultarle por otra situación que realmente es un problema para la provincia, es la bajante del Paraná. Se dio a conocer un dato, una pérdida que podría representar para el sector de la agroindustria cercana a los 315 millones de dólares, pero ¿qué implica la bajante del Paraná fuera de lo productivo? No quiero mirar solamente lo que es la agroexportación. ¿Qué implica la bajante? No, mire, Daniel, este tema no es un problema de Santa Fe, es un problema para el país y es un problema para los 5 países que conforman todo este gran complejo que entendemos todo que es el más importante del mundo, ¿no? Además de las 9 provincias
que tienen que ver 9 provincias argentinas, donde, bueno, Santa Fe de algún modo congrega gran parte de lo que es el polo agroindustrial del país. Esta cuestión o esta información que tiene su origen en la Bolsa de Comercio de Rosario, que habla de 315 millones de dólares de pérdida en el primer semestre del año como consecuencia de la bajante, tiene que ver justamente con bueno, obviamente, con lo que la capacidad de los barcos y lo que pueden cargar, y después lo que se tiene que completar en puertos de agua más profundas. Pero bueno, es un tema que preocupa y preocupa mucho, y es consecuencia únicamente de una cuestión climática, de falta de lluvias al norte, o sea, del sur de Brasil fundamentalmente, y por supuesto que preocupa, como a tu pregunta, no solo en la faz productiva, sino en la cuestión del ecosistema en sí mismo, o sea, lo que tiene que ver con la preservación de las especies, con las cuestiones que hacen a toda la acuicultura, a la iticultura, o sea, todo este gran sistema que viene desde el Río de la Plata hacia Confluencia, y por supuesto son miles de kilómetros donde realmente es muy importante desde todo punto de vista. Por lo tanto, honestamente estamos muy preocupados, porque bueno, es una cuestión que no depende de políticas, ¿se entiende? O sea, de lo que podamos hacer desde el punto de vista, o sea, que es una cuestión de fenómenos naturales que realmente preocupan, y preocupan mucho. El año pasado, en el año 2020, hubo una bajante realmente importante, que fue trascendental, y una de las más importantes en las últimas décadas, y de algún modo la cosecha se pudo embarcar, pero siempre ocurre esto, ¿no? O sea, que los barcos no se pueden llenar a pleno, y entonces estas pérdidas se originan fundamentalmente en estos sobrecostos. ¿Se puede seguir sobredragando el río? Porque acá aparecen también después las cuestiones del proteccionismo medioambiental, digamos. Es una pregunta difícil de responder realmente. Yo soy muy respetuoso de las cuestiones medioambientales, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cuestión itícola. O sea, esto es, si bien no es el centro de mis conocimientos, lo que tiene que ver con la pesca y con la preservación de los recursos itícolas, lo que sí puedo decir es que tenemos que ser muy cuidadosos, y tratar de generar una armonía y un equilibrio entre el medio ambiente y la producción, ¿no? Que es que realmente, teniendo en cuenta que en estos sobrecostos que existen, o en estas pérdidas, por decirlo de algún modo, se afecta a toda la cadena, hasta el último productor de Formosa, por decirlo de algún modo. Claro. Pero también esta cuestión, entiendo que hay que ser cuidadosos. No son cuestiones que después no las recuperás de un día para el otro, ¿me entendés? Claro. O sea, son cuestiones realmente delicadas. Claro. Daniel, gracias por la charla, por habernos atendido. Un abrazo. No, dale, que tengan muy buen día. Hasta luego, otro abrazo. Un abrazo grande. Daniel Costamaña, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Nos parecía muy, pero muy importante destacar estas dos cuestiones, ¿no? La primera, que tiene que ver con la ganadería, porque la provincia es la principal exportadora de carne del país. Y además tenemos un problema, insistimos en esto como nación, con la bajante del río Paraná. Es la principal vía navegable que tiene la Argentina, y por donde sale prácticamente toda la producción de la agroindustria hacia el mundo. Todos los dólares que llegan al país llegan gracias a que esos barcos pueden salir por esa zona portuaria. Bueno, justamente hablando de la exportación, el alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo es el mensaje de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.